Hermanos, estamos en esta serie que está por terminar. Es la restauración de las 12 puertas de Jerusalén. El título de hoy es la 11ª puerta y se llama la puerta de la cárcel. Vimos que la ciudad de Jerusalén había una muralla muy grande y esta muralla había sido destruida. Entonces fue reedificada. Nehemías la restauró aproximadamente en 52 días. Fue un récord muy grande. Y habían 12 puertas alrededor de esta muralla. Esta muralla, la altura era aproximadamente de 12 metros con 50 centímetros. Era más alto que eso. Y el ancho de esa muralla eran de 2,5 metros. O sea, casi podía pasar un carro por arriba. Pero aún así los enemigos de Israel sitiaron la ciudad y esos muros quedaron destruidos, las puertas quedaron quemadas. Como les comenté, son 12 puertas. La primera puerta fue la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta del juicio, la puerta de la cárcel o de la guardia, y la última puerta es la puerta de Efraín. Hermanos, este contexto de las 12 puertas tiene varios significados espirituales para la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla a través de muchas figuras retóricas. Son comparaciones que hace la Biblia, por ejemplo en los evangelios, cuando Jesús decía, yo soy la puerta. O sea, no decíamos que Jesús era una puerta física como la que conocemos, sino es una entrada a la salvación. Y de esta manera habló de muchas formas, dijo, ustedes son la sal de la tierra. Esas son figuras retóricas, son comparaciones. Muchas veces los que predicaban la palabra veían que había a su alrededor. A veces el Señor Jesucristo se sentaba a la orilla del mar, a veces en una barca, en un monte, y usaba lo que ellos tenían alrededor para que ellos entendieran la palabra. Ahora nosotros en la Biblia, hermanos, el Señor nos quiere enseñar la forma de cómo restaurar nuestra alma. ¿Cómo debemos restaurar? Así como esas 12 puertas que fueron restauradas en Jerusalén, este es un tipo de la restauración de nuestra alma. Todos los que estamos aquí, nosotros llegamos de distintas formas a los pies de Cristo. Unos vinieron por enfermedad, otros por opresión demoníaca, otros porque pues ya no encontraban salida a sus problemas, otros únicamente así como el Señor le dijo a Pedro, sígueme. Y Pedro dejó las redes y fue. O sea, fuimos llamados de distintas formas. Unos nacimos en un hogar cristiano, gracias a Dios. Pero en el trayecto de nuestra vida, nuestra alma ha pasado por diferentes situaciones y nuestra vida espiritual muchas veces pues ha sido tambaleada por el enemigo. O sea, él viene a matar, a robar y a destruir. Su función de Satanás es destruir a todo cristiano, a todo aquel que se diga ser hijo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él no quiere que nosotros la alabemos, le adoremos. Y el Señor, así como habló al pueblo de Israel, nos sigue hablando a través de su palabra. Vemos que esta profecía de que iba a venir destrucción sobre Israel ya estaba escrita. El profeta Jeremías, vamos a buscar Jeremías capítulo 25, es casi todo el capítulo, voy a ir tomando algunos versículos. Jeremías 25, dice así, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá
en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló al profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, me voy a saltar al verso 5, cuando decían, desde el verso 4, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Vemos que el profeta Jeremías había advertido al pueblo de Israel que se volvieran de su mal camino. Lo mismo que en la actualidad, el Señor cada día nos habla a través de su palabra de que nos volviéramos a Jehová. El pueblo de Israel siempre fue necio y obstinado, y siempre anduvo peregrino hasta que llegó a Canaán, pero por los lugares donde él pasaba, Jehová les escribió incluso en piedra que no tomaran mujeres de los heveos, jebuseos, de donde ellos pasaban. ¿Por qué? Porque esas mujeres eran idólatras. El hombre siempre ha tomado, quiere hacer física la figura de Dios. El hombre quiere tener siempre aquí una figura para hincarse y postrarse. Pero vemos que como Jehová decía, no me provoquéis a ira. O sea, eso yo lo aborrezco. Él aborrecía tanto la idolatría, pero también la desobediencia. Y vemos que aquí este profeta advirtió al pueblo de Israel. En el verso 11 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces vemos cómo Jehová ya había profetizado estos 70 años que venían de destrucción. Dios estaba diciendo al pueblo que iba a ser puesto en ruinas si ellos no se arrepentían. Iba a venir espanto y también iban a servir a otras naciones. Entonces, al rey de Babilonia durante 700 años antes se les predijo esta profecía. Esto que Dios había prometido lo cumplió, pero también venía una promesa de parte de Dios. Dijo que después de estos 70 años iba a venir una restauración en Israel. Entonces se dice que Nehemías, cuando pasan estos 70 años, dice los libros. Entonces él va a los libros que estaban y empieza a estudiar esta profecía de Jeremías y dijo, se ha cumplido. Entonces Jeremías, ¿qué hace? Se pone en ayuno, en oración, ora al Señor, y dice que él servía al rey. Era una persona muy cercana al rey, y cuando le dice al rey, ¿por qué está triste tu corazón, Nehemías? Y él le dijo, porque mi pueblo, o sea, vinieron personas de mi nación y los muros están destruidos, las murallas están caídas. Y entonces Nehemías le causa indignación, y es cuando le dice, regresa a tu tierra, yo te doy permiso. Entonces vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios se cumple, cómo Dios tiene misericordia del hombre, aún en la situación en la que esté. Él siempre le dice al hombre, levántate, cierra esas puertas, pide perdón, reconstruye. Es lo que Nehemías hizo, hermanos. Él pidió perdón. Nosotros siempre lo mencionamos, pide perdón por tus hijos, por tus padres, por tus ascendentes. Quizá ellos ofendieron mucho a Dios y nadie ha pedido perdón. Entonces él lo hizo, hermanos, y Dios le permitió, el rey le permitió regresar a su nación.
para que ellos reconstruyeran, porque era palabra de Jehová. Ellos tenían que regresar junto con Esdras, regresaron, les dieron permiso y también estaba su situación legal. Ellos tenían que estar ahí por algún tiempo, pero yo les comento que el código penal hebreo no permitía tener alguno en la cárcel, porque ellos recordaban de dónde habían venido, de Egipto, de ser cautivos. Pero sin embargo se les daba alguna disciplina, y aquí los israelitas estaban puestos en este lugar hasta que venía el sacerdote, escuchaba su situación y resolucionaba su problema. También, hermanos, a este lugar se comenta que se llama la puerta de la guardia. Dice que también en este lugar se juntaba toda la guardia en turno y recibían órdenes de sus superiores. Mencionamos que en cada puerta también había una torre. Allí habían vigilantes, habían centinelas, y ellos vigilaban que el enemigo no viniera. Entonces siempre decían: primera guardia, todo en paz, y entregaban el turno al segundo guardia hasta la tercera vigilia. Estaban vigilando las 24 horas para que el enemigo no entrara, pero aún así pues estos muros fueron derribados por sus enemigos. Y esto ¿qué nos da a entender, hermanos? Que nosotros, así como hubieron guardianes que vigilaban ese lugar, esa ciudad, nosotros también, el Señor quiere que nosotros velemos, que nosotros custodiemos esas puertas, que nosotros estemos en guardia, porque el Señor no quiere que nosotros estemos dormidos, que si viene alguna situación difícil, que el diablo nos tome por sorpresa. No, hermanos, el Señor quiere que nosotros estemos velando. Hoy en la actualidad todo el mundo es esclavo en algún sentido espiritual. Hay muchas personas que aún son esclavos del pecado. Y nosotros, como hijos de Jesucristo, Pablo lo mencionó, nosotros ya no vamos a ser esclavos en esa puerta de la cárcel, porque nosotros fuimos llamados a libertad. Y Pablo nos dice que nosotros ya no sigamos siendo esclavos del pecado. También el apóstol Juan. Vamos a ver que esclavo es una persona cautiva que está sometida a otra persona, o sea, no tiene libertad. La otra persona considera un esclavo como de su propiedad. Hoy en la actualidad parece que esto ya quedó abolido, ya no está vigente, quizá en algunas naciones muy lejanas, pero en las que conocemos no. Pero el Señor vino a dar libertad también a esos esclavos. Vamos a leer Juan 8:34. Bendito sea el Señor. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Son palabras de Jesús y dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo ¿de qué? Del pecado. O sea, el hombre cuando comete pecado, ¿qué pasa? Nosotros estamos sometidos a eso. Hay personas que están en una adicción y no pueden salir y dicen: y yo quiero. Y cuando vienen a orar dice: Señor, ya no quiero esto. Pero como que hay algo muy fuerte que los tiene allí aprisionados. Ellos un día abrieron esa puerta les trajo esclavitud y los tuvo sometidos ahí. Los tuvo cautivos, los tuvo ligados a esa forma de vivir. Pero el Señor quiere en esta tarde que nosotros seamos libres de cualquier tipo de pecado. Hay pecados que a veces no notamos. Uno de esos pecados es
la falta de perdón. Nosotros como seres humanos a veces no nos gusta que nos hagan alguna cosa mala. Si alguien nos difamó, nos insultó, cualquier cosa, siempre lo guardamos en el corazón y ahí tenemos en esa prisión a mucha gente que no queremos soltar. Tenemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a un esposo, a una esposa. Nos hizo algo, nos dolió tanto y lo encerramos en esa cárcel y no queremos darle libertad. Dice Mateo 5:21, vamos a buscarlo en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice el verso 26: de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues tu último cuadrante. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que la falta de perdón es una puerta que nosotros debemos cerrar. ¿Y cómo se cierra esa puerta? Otorgando el perdón. La persona te insultó, la persona te hizo sentir la más vil, la más despreciable. Esa persona te humilló, te maldijo, todo lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Recuerda que una persona fue humillada más que tú en la cruz del Calvario. Él sufrió esa afrenta, él sufrió ese desprecio. A Jesús lo injuriaron y lo acusaron de cosas que no había cometido. Y cuando Jesús estaba en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba otorgando, o sea, los estaba soltando, los estaba liberando de cualquier juicio. Y hermanos, nosotros tenemos que edificar esa puerta. Tenemos que dejar en libertad a esa persona que aquí la tenemos. Y lo vas a soltar en oración. Vas a decir: Señor, yo perdono a fulano de tal porque me insultó, me robó, me dañó, me maldijo. Pero yo lo perdono en el nombre de Jesús. Yo lo suelto, yo lo saco de esa cárcel. ¿Por qué? Porque a veces ese viejo hombre quiere resurgir. A veces el Señor ya nos lavó, ya nos limpió, pero a veces dicen: no, pero es que me hizo, pero es que me las va a pagar. Y quieres venganza y quieres desquitarte. No, tienes que cerrar esa puerta de la cárcel y tienes que poner en libertad a los que tú has colocado en ese lugar. Y por el contrario, hermanos, debemos de soltar a esas personas, pero ahora decir: Señor, yo quiero ser un esclavo tuyo. Yo quiero ser un esclavo de Jesucristo. Vamos a leer Efesios 3:1. Bendito sea el Señor. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Aquí está hablando Pablo. ¿Él cómo se nombra? Pablo antes era perseguidor del pueblo de Israel y él consentía en la muerte de muchos cristianos. Eso es lo que dice Hechos. Él siempre anduvo tras ellos y su corazón tenía una venda en los ojos. Él odiaba a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Pero cuando Pablo es transformado, cuando Jesús lo confronta, cuando lo tira de ese caballo y Pablo queda ciego por un instante y solo escucha una voz y dice: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. O sea, ¿tú crees que estás persiguiendo a los discípulos? No, me estás persiguiendo a mí. Entonces, cuando Jesús hace un cambio en Saulo, después le da el nombre de Pablo,
Pablo aquí en todas sus cartas, él no se menciona como un apóstol extraordinario, sin embargo fue un hombre muy valiente, fue un hombre que llevó el evangelio a muchos lugares, pero aquí nos habla de una prisión espiritual. Les dije que esta puerta tiene dos contextos, una puerta natural y una espiritual, pero aquí Pablo nos menciona que es un prisionero de Jesucristo. Un prisionero es aquel que obedece lo que su amo dice. Y aquí él se presenta, o sea, como el más vil delante de Cristo. Dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús. También lo menciona en el otro capítulo, el capítulo 4, el verso 1 también dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En Filipenses también se menciona como preso, como siervo de Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? No que tengamos en una cárcel a alguien prisionero, sino que nosotros seamos prisioneros de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Señor, estoy a tu merced. Lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Si tú hoy me estás indicando que yo perdone a mis hermanos, yo lo voy a hacer, Señor. Porque tú me perdonaste 10,000 deudas y yo solamente voy a perdonar 10. Entonces, ¿quién nos ha perdonado más? Cristo. Cristo nos ha perdonado más. Una de las condiciones para que podamos ser prisioneros de Cristo Jesús es llegar a una madurez espiritual. No es fácil dejar de actuar y a veces ser un niño fluctuante. A veces somos llevados de aquí para allá. A veces no controlamos nuestro yo, no controlamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, la templanza, los frutos del Espíritu. Y para que nosotros seamos esos prisioneros de Cristo Jesús, nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, ya no vivo yo, ahora Cristo vivo en mí, Cristo vive en mí. Tenemos que entregarlo al Señor. Tenemos que decirle que Él entre y restaure esa puerta para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Aquí en la palabra de Dios hay 2 ejemplos en la Biblia que restauraron esa puerta. Ustedes se van a sorprender quién es. Uno de ellos ya es el apóstol Pablo, el que yo les comenté, pero el otro es Jesucristo. Vamos a leer qué dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en su versículo 4. Juan 17:4 dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Son palabras de quién? Vienen en rojo en su Biblia. Son palabras de Jesús. Cuando el Señor termina su ministerio aquí en la tierra, Él ora al Padre y le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesucristo acabó este ministerio, vino a enseñar, vino a predicar, vino a sanar y vino a libertar a los oprimidos, a los endemoniados. Él vino a hacer esas 4 cosas, a traernos salvación. Y cuando Él acabó, entrega esto. Él culmina su obra, pero en una obra de obediencia, porque Él dijo que Él vino aquí por obediencia a su Padre. La otra persona que les comento que restauraron esta puerta fue el apóstol Pablo. Vamos a leer 2 Timoteo, en su capítulo 4, en el verso 7, dice así. Imagínense, Pablo, después de que no era creyente, pero después hizo 4 viajes misioneros. Pablo predicó a los gentiles y Pedro predicó a los judíos. Tuvieron distintas misiones ellos. Pero
Pablo, cuando ya estaba a punto de que el Señor ya lo recogiera, dijo estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, vemos aquí cómo estas personas, en un acto de obediencia, también Pablo restaura esta puerta. Porque no es fácil el camino de Cristo Jesús. Cuando nosotros ya vamos a ser entregados, cuando el Señor, tú sientas que Él ya te va a llamar a cuentas, ponte a pensar ahorita, ¿qué le vas a entregar al Señor? Vamos a llegar al cielo porque ya somos salvos, pero cuando llegues, ¿qué le vas a ofrecer al Señor? Pablo le dijo: he peleado la buena batalla, o sea, peleó hasta lo último. Él estuvo náufrago en el mar, lo picó una víbora venenosa, él fue azotado varias veces, casi muerto, lo dejaron por muerto, pero aún así él se levantaba. Él tenía una misión, nosotros también. A lo mejor tu puerta, esa puerta ya está quemada, pero el Señor hoy quiere que tú restaures no solo esta puerta de la cárcel, todas las puertas que hemos visto. Son 12 puertas que el Señor quiere que restauren y que forman parte de lo que significa tu alma, del estado espiritual en el que está tu alma. ¿Por qué? Porque hay enemigos que siempre estarán presentes para hacerte buscar una supuesta libertad. Hay enemigos que siempre te están acechando para que tú desertes, para que tú no busques esa santidad espiritual. Pero Dios quiere que su iglesia sepa vencer, que su iglesia pueda restaurar cada una de estas puertas. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, hermanos? ¿Cómo nosotros también podemos restaurar estas puertas? Vamos a leer lo que dice Marcos 14:38. Bendito sea el Señor. Marcos 14:38 dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne enferma. El Señor quiere, para que nosotros restauremos esta puerta, tenemos que velar. Nosotros como cristianos tenemos que orar. Y cuesta orar, hermano. Cuesta leer la palabra. Cuando tú estás a punto de orar, te viene un sueño y te quedas dormido. Cuando estás a punto de leer tu Biblia, sientes que y dejas eso y se te va el sueño. Qué chistosito es el enemigo, ¿no? Pero el Señor aquí dice: velen y oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. ¿Qué quiere decir? Que la tentación la vas a tener siempre a un paso de ti. El enemigo siempre te va a tentar. Y no es pecado que tú sientas tentación, pero cuando ejecutas el pecado, eso ya es malo. Jesucristo también fue tentado en el desierto, pero él se mantuvo firme ¿con qué? Con la palabra. Y cuando él entró al desierto, él iba en ayuno y también en oración, porque la Biblia nos menciona que se metía al huerto de Getsemaní y oraba al Padre, horas platicaba con él. Imagínense, el Dios que todo lo puede, el Dios hacedor del cielo y de la tierra, necesitaba también orar, porque él también tuvo un cuerpo como nosotros. Y eso nos demuestra, hermanos, que sí podemos hacerlo, que nuestro cuerpo no es impedimento, para que podamos decir, pues es que Cristo lo hizo porque Él era Dios. No, hermanos, Él tenía las dos naturalezas, era tanto 100% Dios como 100% hombre, pero hay cosas que Él las vivió como un hombre. O sea, Él pudo bajarse de la cruz y no lo hizo. Entonces Él nos da este ejemplo que nosotros debemos de velar. Porque ¿qué es lo que hacían los vigilantes ahí en la torre de la muralla? Habían vigilias, estaban siempre alertas. Así el Señor quiere que nosotros velemos. Pero también Él no nos manda a la guerra sin fusil, sin arma.
Él quiere que nosotros estemos armados. Vamos a leer el libro de Nehemías en el capítulo 4. Es casi todo el capítulo, pero también vamos a leer algunas partes. Bendito sea el Señor. Dice que cuando ellos comenzaron, les dije que aproximadamente fueron en 52 días que se reconstruyó esta muralla, estas puertas, pero no fue fácil, hermanos. Vamos a leer qué dice Nehemías 4:1 y vamos a ir saltándonos algunos versos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y dice que ellos se empezaron a burlar y dijeron: si subiere sobre lo que están construyendo, si subiere una zorra, la derribará. Verso 4: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Entonces dice que ellos comenzaron a construir, y el verso 7 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Quién se enoja cuando nosotros estamos trabajando para el reino, hermanos? El diablo se enoja y usa a personas que tienen todas sus puertas abiertas. A veces dice que los mismos enemigos son los de tu casa, a veces los mismos hermanos, los mismos familiares. El verso 9: entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos y pusimos guardia contra ellos de día y de noche. O sea, era un trabajo muy laborioso y aún así pusieron guardias para vigilar, porque este hombre Sanbalat era usado por el enemigo y no los dejaba construir. Quería a toda costa derribar lo que ellos habían construido. Verso 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, porque vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Verso 16: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes y toda la casa de Judá. Los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra, ¿qué? Tenían una espada. O sea, imagínense, era doble trabajo. El enemigo no lo puso fácil. Pusieron guardias, pero dice que los que se dedicaban a cargar las piedras y el material, con una mano iban cargando y con la otra su espada. Estaban armados. El Señor no te manda desarmado a pelear una batalla. ¿Cuáles son las armas del cristiano? Aquí vimos que fue la oración. En la puerta de las aguas vimos que fue la palabra. Y en otras puertas fue la predicación del evangelio. O sea, el Señor nos manda con autoridad. Tenemos enemigos. Una tercera parte de ángeles fue desechada del cielo, pero 2/3 partes de ángeles están activos cuidando a la iglesia de Jesucristo. En el Salmo 91 dice que sus ángeles enviaría cerca de ti. ¿Para qué? Para que tu pie no tropiece en piedra. Ellos te guardan. Nosotros estamos escoltados por ángeles, y ángeles guerreros, ángeles de guerra que nos defienden. ¿Por qué? Porque este Sanbalat, como se llame, serpiente antigua, el enemigo, él no duerme. Él siempre ha querido destruir la obra de Dios, derribarla.
Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que tomar fuerzas como lo hizo Nehemías y el pueblo de Israel que estaba construyendo. Imagínense, cargar piedras y estar armados y estar atentos. O sea, hermanos, ¿por qué debemos velar como unos centinelas? En las noches, cuando tú te duermes, cuando tu cuerpo está indefenso, siempre vienen espíritus nocturnos a atacarte. A veces no te puedes mover en los sueños, no puedes dormir, sueñas pesadillas, sueñas que quieres hablar y no puedes. El enemigo, el mundo espiritual, se activa en las noches y el enemigo viene a sembrarte enfermedad. En la noche es cuando te enfermas muchas veces de una forma inesperada. Cuando hay obscuridad, el enemigo gobierna. Pero que tú cuando te duermes, tú dices, en paz me acostaré, vas a hacer tu oración y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces estar confiado. Y tienes que presentarle a tus hijos al Señor. Señor, te presento la vida de Isaac, te presento la vida de Arlet. Señor, son mis hijos. Señor, estamos en tus manos. ¿Por qué le tienes que presentar la vida de tus hijos al Señor cada noche? Porque esa noche el Señor puede pedir tu alma. Porque esa noche el Señor puede arrebatar a su iglesia. Nosotros tenemos que dormir preparados, armados, presentar esa defensa. Nosotros no decir, siempre nos dormimos pensando que mañana será un nuevo día. Pero el Señor dice, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Muchas veces el enemigo ya la ha pedido, pero el Señor no se la ha dado, no te ha entregado a la muerte. Pero entonces el Señor quiere que nosotros estemos armados como unos centinelas, ahí firmes. Debemos estar velando, ¿por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Vamos a recordarlo. Primera Tesalonicenses 4:16. Bendito sea el Señor. Esta palabra la tenemos que tener presentes. Nosotros como Iglesia de Cristo no esperamos la segunda venida de Cristo. Eso va a suceder al final de la gran tribulación. Nosotros como iglesia esperamos el arrebatamiento, el traslado de la iglesia al reino de los cielos. ¿Qué dice Pablo en Primera Tesalonicenses 4:16? Desde el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que murieron en Cristo van a resucitar primero, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Nos gozamos en esta palabra. Bendito sea el Señor. Debemos de velar esa puerta de la cárcel, esa puerta de prisión. Debemos de velar para que nuestra alma esté segura en Cristo. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca, hermanos. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Puede ser en cualquier momento. Todos los acontecimientos naturales que vienen a la tierra, erupciones de volcanes, la maldad que se multiplica cada día, el satanismo está desatado en su esplendor. Satanás ya no tiene miedo de presentarse a la gente. Entonces vemos cómo esa maldad se está llegando hasta el límite, como en los tiempos de Noé, cuando dice que había pecado en toda la humanidad y el Señor dijo, no, basta, hasta aquí. O sea, el hombre con el pecado ha arrasado más allá de lo normal. Todos los días vamos a tener tentación en lo que nuestro Señor viene, pero nosotros vamos a velar para no caer en tentación.
Dice Marcos 14:38, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Nosotros tenemos que velar para que no cedamos en tentación. Nosotros ya estamos a punto de ganar esa victoria en Cristo. No vamos a dejar que el enemigo nos regrese otra vez. No vamos a volver a empezar del primer escalón. No decir, es que yo estaba bien firme, es que yo sentía mucho gozo, pero es que el enemigo me engañó. No, el Señor hoy te está dando la fórmula para que tú restaures cada puerta. Tú sabes dónde le has fallado al Señor, pero ¿sabes qué? Así como le dijo a esa mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. También ¿para qué debemos de estar velando, hermanos? Para resistir el día malo, para poder perseverar en la lucha y en la prueba. Tenemos que estar velando. Pero también, hermanos, para vivir en santidad. Van a venir muchas pruebas, pero el Señor dice que nosotros tenemos que guardarnos. No tenemos excusa delante del Señor. No podemos decirle, Señor, pues yo fui obligado, a mí me vinieron, me insultaron, yo cedí. No tenemos esa excusa. Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Uno de los atributos del Padre de Jesucristo es la santidad. Tiene muchos atributos el Señor. Y la santidad se repite 3 veces. Imagínense cómo es de santo el Señor. Dice que cuando Él hablaba allí en el monte del Sinaí, la tierra temblaba, su presencia no podía resistir ese lugar. O sea, así es la santidad del Señor. ¿Y qué es santo, hermano? Santo es apartado. El Señor ya te apartó. Él hizo un remanente que se llama Iglesia de Cristo Jesús. Por eso a veces, aunque tú te quieras ir de aquí de la congregación, el Señor no te va a dejar porque tú ya fuiste seleccionado. Aunque tú quieras regresar atrás, el Espíritu Santo no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque el Señor ya te apartó para Él. Y nosotros, hermanos, ¿cómo podemos corresponder? Tenemos que seguir firmes, decirle, Señor, aquí estoy. Vamos a leer por último Apocalipsis 16, 15, 16, 14, dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cuándo viene el Señor, hermanos? Dijimos que muy pronto. Muchos, los que ya estamos pasando por muchas pruebas, decimos, Señor, ya que venga. Pero no, hermanos, aún hay iglesia del Señor que no ha conocido el Evangelio. Aún le tienes que predicar a tu tío, a tu sobrino, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. Pero el Señor da una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Tenemos que guardarnos, Señor, hermanos. Tenemos que reparar esa puerta. A lo mejor no solo esa puerta está quemada en tu vida, a lo mejor hay otras situaciones, pero el Señor dice, hoy es el día aceptable. ¿Cuántos quieren sincerarse hoy con el Señor, hermanos? Ponte de pie. ¿Cuántos hoy quieren decirle, Señor, aquí está mi corazón, tú me conoces? Yo quiero que tú restaures mi alma. Hay situaciones difíciles que yo no he podido arreglar en mi vida, Señor. Yo no tengo excusa, pero aquí estoy, Señor. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a cantar esta alabanza. Abre tu corazón al Señor. Y si tú tienes la necesidad de pasar aquí a este lugar, puedes pasar. Mis hermanos aquí van a orar por ti. Si tú quieres pedirle perdón al Señor, Él está presto. Él está escuchando a que tú vengas. Él está esperando. Bendito sea el Señor. Desde el vientre fui
escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Esa puerta, Señor, que había sido quemada, esa muralla que había, Señor, derribado el enemigo, Señor. Esas murallas, Señor, hoy van a ser reconstruidas en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, Señor, aquí está nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón. Hemos abierto puertas, le hemos dado lugar al enemigo.
hemos dejado que el pecado gobierne nuestra vida, nos haga esclavos, Señor. Pero para eso apareció Cristo Jesús, para dar libertad al cautivo, Señor, para poder libertar al oprimido, para sanar, Señor, aún al enfermo, Señor. Y aquel, Señor, que había sido puesto prisionero y es puesto en libertad. Pero también, Señor, hoy, Señor, queremos ser siervos de Jesucristo, siervos del Dios Altísimo, Señor. Habla la vida de tu iglesia, Señor. Habla su corazón, Señor. Que tu pueblo esté velando, Señor, porque tu venida está cerca. Que tu pueblo esté preparado en santidad, Señor. Que tu pueblo, Señor, tenga amor por las almas, Señor. Que tu pueblo esté armado con la espada del Espíritu, Señor. Con el apresto del Evangelio, con el escudo de la fe, con la coraza de justicia, con el calzado del Evangelio, Señor. Que tu Evangelio es que tu palabra, Señor, no vuelva vacía su vida. Señor, que tu Espíritu Santo llene las vidas. Cambia los corazones, Señor. Cambia los corazones, es cierto, Señor, que ha habido ofensa, que ha habido agravio. Pero hoy, Señor, tú estás dispuesto. Tú dices, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy tocando a la puerta de tu corazón. Y si alguno abriera esa puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Señor, esa puerta hoy se abre. Esa puerta es reconstruida, Señor. Hoy esa puerta, Señor, se abre para que tú entres, Señor. Dios mío, entra al corazón de mis hermanos. Gobierna su alma, gobierna su corazón, Señor. Hay situaciones que ellos no han arreglado, pero hoy se ponen a cuenta, Señor. Hoy, Dios mío, confiesan su fe. Hoy confiesan que son propiedad de Jesucristo, lavados con la sangre de Cristo Jesús, redimidos por esa sangre preciosa, por esa sangre santa. Y hoy te presentamos a nuestra familia, Señor. Hoy te entregamos a nuestros hijos, Señor. Hoy pedimos perdón por ellos, Señor. Y si tú decides venir hoy en esta noche, Señor, prepara nuestra alma. Y si tú vienes en las nubes por tu iglesia, permite que seamos arrebatados, Señor. Que tu iglesia sea arrebatada, Señor, para tu reino. Señor, prepara tu iglesia en santidad, Señor, en oración, en llenarnos de tu palabra, Señor, en amor. Señor, también abrimos esa puerta de nuestro corazón y perdonamos toda ofensa, Señor. Toda ofensa es perdonada, todo enojo es quitado, toda transgresión es quitada en el nombre de Jesús. Y permitimos, Señor, que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, te bendecimos, te honramos, Señor. Permite, Padre, que tu gracia, tu misericordia y tu amor sea en cada uno de mis hermanos, Señor, de estos siervos de Jesucristo, Señor, que tú has llamado a estos santos hijos de Dios, redimidos con tu sangre preciosa. Salimos de este lugar con tu bendición. Que la presencia del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo gobierne nuestra vida, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.